Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Oh yeah! I wanna tell you about Dead City Radio, man, and the new cats of Supertown. Yeah! Oh yeah, drug is down, 'cause out my radio, 20 more lashes of grotesque. Rob Zombie es el proyecto solista del cantante, músico y director de cine Robert Bartel Cummings. Este proyecto comenzó en el año 1997 cuando Rob todavía era parte de la banda con la cual se hizo conocido internacionalmente, llamada White Zombie, banda de la cual Rob aún sigue interpretando canciones en sus conciertos. Normalmente los proyectos solistas no tienen demasiado éxito como la banda principal del artista, pero en el caso de Rob, la banda llegó a vender más de 15 millones de copias en todo el mundo y varias veces alcanzó los puestos más altos de la lista de éxitos estadounidense Billboard 200. Hoy en día, a sus 53 años, Rob y su banda siguen gozando del éxito que consiguieron gracias a sus 6 álbumes publicados, dando shows en todo el mundo con una energía tal que no hace ver realmente la edad de la banda. Así que para conocer más a uno de los grupos de groove metal y metal industrial más famosos del mundo, acá te traigo 15 curiosidades sobre Rob Zombie. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Rob Cummings no solo es conocido de manera internacional por hacer música, sino que también cumplió con el rol de director de cine en varias películas que en su momento lograron un éxito moderado, como por ejemplo La Casa de los Mil Cadáveres, Los Renegados del Diablo, The Lords of Salem, Halloween 2 y Halloween el Inicio, además de también haber dirigido el episodio 16 de la temporada 8 de CSI Miami, y de haber prestado su voz como actor de voz en la serie animada de Spider-Man de 2003, interpretando al Dr. Kurt Connors, en la Liga de la Justicia interpretando a Ace Tultu, en la película Slider como Dr. Carl, en Guardianes de la Galaxia 1 y 2 interpretando a Ravager, y estuvo presente como juez invitado en el programa de tatuajes Ink Master. Además, The Lord of Salem, The Devil's Rejects y La Casa de los Mil Cadáveres, aparte de ser películas de Rob, también son canciones de Rob Zombie, las cuales se encuentran en el segundo y tercer álbum de la banda. Curiosidad número 2. Hellbilly Deluxe es el álbum debut de Rob Zombie y también el más exitoso, siendo triple platino después de vender 3 millones de copias en todo el mundo. Al momento de su publicación el álbum lanzó buenos números para Rob, pero la cadena de supermercados Walmart se negó a ser uno de los vendedores de este álbum a menos que se hiciera una portada alterna a la que originalmente tenía este CD, por lo que se tuvo que hacer una portada en la cual Rob aparece sin la X en el rostro y sin el pentagrama a un costado. La portada original fue pintada por el ilustrador egipcio Basil Gogos, y el folleto del álbum contiene dibujos hechos tanto por Rob como por Shane Collan y Dan Brereton, quienes son ilustradores de la empresa Marvel Comics. Rob grabó una canción titulada Wish It Away, la cual estaba pensada en un principio para ser incluida en el álbum, pero no se incluyó en el producto final. Además, Tommy Lee, baterista y miembro fundador de Motley Crue, tocó la batería en 2 pistas de este álbum, Meet the Creeper y The Ballad of a Resurrection Show and Rosa Hood, pero esta última pista fue otra de las cosas que sufrieron cambios para comercializarse en Walmart, siendo su nombre acortado a simplemente The Ballad of a Resurrection Show. Curiosidad número 3. La canción Drácula del primer álbum de la banda fue una de las últimas en completarse para el disco, y el primer sencillo lanzado para promocionar el mismo, convirtiéndose en la canción más vendida de la banda tras haber vendido más de 717.000 copias solo en Estados Unidos para el año 2010. Este tema está basado en el auto Drag Racer, también llamado Drácula, de la serie de comedia The Monsters. Es más, el auto en el que va Rob en el video de este tema es una representación casi exacta del auto de esta serie de televisión. Otras referencias a películas de terror con las que Rob creció es el audio al principio de la canción, que fue sacado de la película Horror Hotel, el cual es dicho por Christopher Lee, un actor que interpretó al Conde Drácula. También posee diferentes escenas de películas como Dr. Jekyll y Mr. Hyde al comienzo del video, y la presencia del robot asesino de la película The Phantom Cribs. Este tema también aparece en la película Idle Hands y en la banda sonora de la película Matrix, además de también estar presente en la música de videojuegos como Twisted Metal 4, Jet Grand Radio, Sled Storm, Gran Turismo 2 y el juego Twisted Metal de 2012. Además, tanto la banda Motionless in White como el proyecto musical alterno de Chino Moreno de la banda Deftones hicieron un cover de este tema en 2009 y 2012. Curiosidad número 4.
Zombie, aparte de ser director y músico, él y su esposa son veganos, y desde el año 1982, después de ver imágenes de un matadero, fue un vegetariano ético, además de ser partidario de la Organización en Defensa de los Derechos de los Animales, PETA, quienes le agradecieron una vez por su representación realista del vínculo entre el abuso de animales, adolescentes y la psicopatía, en su remake de la película Halloween. Generalmente, Rob se abstiene de compartir sus creencias políticas y religiosas con el público, ya que esto en su opinión siempre termina en narices rotas, y en vez de ponerse a cuestionar la fe o las creencias de las personas, cree que es más fácil simplemente enojarse. Aunque en una entrevista admitió que es ateo y no cree ni en la vida después de la muerte ni en vida extraterrestre, sino que esta vida es lo único que tenemos. Sin embargo, también mencionó que su madre en un momento dado pensó en convertirse en monja. En esa misma entrevista, Rob dijo que evita el abuso de alcohol y drogas, ya que con esto no logró ser más que un desperdicio y una molestia. Curiosidad número 5. La música de Rob Zombie en su momento fue considerada muy original, y normalmente es catalogada como una mezcla de hard rock o heavy metal, con sonidos terroríficos o espeluznantes sacados de las películas de clase B. Y esta descripción fue bastante acertada a la hora de definir el género de esta banda, ya que la canción Call of the Zombie, aparte de presentar una introducción hecha por Sherry Moon Zombie, novia de Rob, también incluye clips de sonidos sacados de la película Madhouse de 1974. La canción Drácula habla líricamente de un paseo dominical con el diablo, y la línea de apertura hablada está tomada de la película de terror británica La Ciudad de los Muertos, de 1960. Living Dead Girl lleva el nombre de la película francesa La Muerte Vivante, de 1982, que se traduce como La Muerta Viviente, y la canción empieza con una introducción musical tomada del tráiler de la película de terror The Lost House on the Left, de 1972, y también con una parte hablada que dice: Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead? Esta frase fue tomada de la película italiana Lady Frankenstein, de 1971, y este tema líricamente habla sobre la necrofilia. Curiosidad número 6. Rob colaboró con varios artistas de la escena musical, siendo algunas de estas su participación en el primer VH1 Rock Honors de 2006, en donde hizo un homenaje a Kiss cantando God of Thunder junto a Scott Ian, Slash, Tommy Lee, Gilby Clarke y Ace Frehley. El primer tema que hizo en solitario fue la canción Hands of Death de 1996, en la cual participó junto a Alice Cooper, y recibió una nominación a Mejor Interpretación de Metal en la edición número 39 de los premios Grammy, además de ser un sencillo hecho para la serie televisiva de los Expedientes Secretos X. También es un tema junto a Marilyn Manson, llamado Helter Skelter, otro junto a Ozzy Osbourne, llamado Ironhead, otro junto a Drowning Pool titulado The Man Without Fear, y también es un tema con Skrillex llamado Sick Bubblegum. Curiosidad número 7. El Impulso Siniestro es el segundo álbum de estudio de Rob Zombie, y este disco, aparte de incluir la colaboración de Ozzy Osbourne en el tema 5 y la participación de DJ Lethal de Limp Bizkit en los tocadiscos, también cuenta con un solo de guitarra hecho por Kerry King, integrante de Slayer, en la pista 3. El video de la canción Never Gonna Stop está inspirado en la película de La Naranja Mecánica, y a pesar de no ser tan exitoso como el debut de Rob Zombie, en el año 2012 fue votado como el álbum favorito de los fanáticos. El título de este álbum es el título de la película de drama criminal de 1961 llamado de la misma forma, The Sinister Urge, dirigida y escrita por Ed Wood, y el tema Scum of the Earth apareció en la banda sonora de la película Misión Imposible 2. Curiosidad número 8. Siguiendo con el tema del estilo musical terrorífico del primer álbum de Rob Zombie, la canción Demonoid Phenomenon presenta las frases Don't lie to yourself, it gave you pleasure. las cuales están sacadas de la película de terror Daughters of Darkness, de 1971. Mr. Creeper tiene una frase que dice: "El diablo está en todos ustedes", la cual está tomada de la película Mark of Evil, de 1970. Y también tiene otra que dice: "Hay más locos sueltos de lo que uno cree", la cual también se sacó de Daughters of Darkness. Spook Show Baby lleva una producción intencional de volumen bajo, y una mezcla de sonidos de monstruos y criaturas junto con los instrumentos musicales. What Lurks on Channel X tiene una línea que dice: 13 acres of hell. tomada de la película The Lost House on the Left, y 3 líneas más tomadas de la película The Undertaker and His Pulse de 1966, y Return of the Phantom Stranger. Aparte de que en este tema la voz de Zombie haya sido comparada con la de Marilyn Manson por lo iguales que suenan, también posee una frase sacada de la película Los ritos satánicos de Drácula, de 1973. Curiosidad número 9. La primera película hecha por Rob Zombie fue La Casa de los Mil Cadáveres, la cual costó un presupuesto de 7 millones de dólares, y logró recaudar más de 16.800.000 dólares, a pesar de su recepción negativa inicial, convirtiéndose más tarde en una película catalogada como una de las mejores películas de terror jamás hechas. Sherry Moon, Sid Haig y Bill Moseley fueron parte del elenco de esta película interpretando a miembros de la familia Firefly, y aparte de esto tienen un pequeño cameo en el video de la canción Feel So Numb, un tema del segundo disco de Rob Zombie. La intro de esta canción tiene una frase que pertenece a una película mexicana de 1966, protagonizada por el famoso luchador Mil Máscaras. La risa al principio de la canción está tomada de la película de terror Horror Rises from the Tomb, y el sonido que se escucha justo después de la risa es de la película I Drink Your Blood. Este tema también apareció en la banda sonora de la película Rollerball, de 2002, y en el videojuego Flatout 2, de 2006. Curiosidad número 10.
Rob es el hermano mayor de Spider-One, cantante principal de la banda de rock Powerman 5000. Ambos hermanos fueron a la escuela, y Rob se graduó de Haverhill High School en 1983. Luego se mudó a Nueva York y asistió a la Universidad de Arte Parsons School of Design, pero la abandonó para perseguir ideas diferentes. Y comenzó a trabajar como técnico de Pee-wee's Playhouse, un programa de televisión infantil estadounidense que se desarrolló desde 1986 hasta 1990. Más tarde, en el año 1991, Michael también abandonó la escuela de arte, compró un estudio casero de 4 pistas y una caja de ritmos, y grabó la canción Much Able. En Nueva York, Rob también conoció a su futura novia llamada Cindy Seold, con quien fundó la banda con la cual se hizo reconocido en la industria musical antes de separarse, White Zombie. Curiosidad número 11. La familia de Rob, cuando él era chico, trabajaba en un carnaval y en un circo, por lo que pasaba todo el tiempo en este lugar durante su niñez, ya que él estaba destinado también a trabajar en este lugar, hasta que estalló un motín y se incendiaron carpas. Recuerda que se podían escuchar los disparos de armas, y a un hombre amigo de la familia que les decía hacia dónde ir, quien fue atacado por otro hombre, pero Rob lo defendió corriendo hacia él y golpeándolo con un martillo en la cara. Una de las atracciones que Rob recuerda de este carnaval se llamaba Educated Horses, y en memoria de este lugar, este nombre le fue puesto al tercer álbum de estudio de Rob Zombie. Curiosidad número 12. John Five y Ginger Fish son ambos ex integrantes de Marilyn Manson, quienes renunciaron a esta banda y se unieron posteriormente a Rob Zombie, luego de, en el caso de Ginger, haber tocado como baterista de gira en febrero de 2011, quedándose como baterista permanente. Y en el caso de John, una vez fuera de Marilyn Manson, él empezó una nueva banda llamada Loser, y al poco tiempo Zombie le pidió que tocara con él en el Ozfest de 2005, quedando también como miembro permanente de esta banda y siendo coescritor de 8 de las 11 canciones del álbum Educated Horses, el primer álbum que contó con la presencia de John Five. Otros músicos famosos que fueron parte de Rob Zombie son Joy Jordison de Slipknot, John Tempesta de Exodus y Testament, Tommy Cluftos de Ozzy Osbourne y Mike Riggs de Scum of the Earth. Curiosidad número 13. Hellbilly Deluxe 2 fue el nombre del cuarto álbum de Rob Zombie, el cual se terminó de grabar a finales de 2008, pero su lanzamiento se retrasó hasta noviembre de 2009 debido a sus compromisos con la película Halloween 2, y nuevamente se retrasó hasta febrero de 2010. El folleto de este álbum contó con la ayuda de los artistas Dan Brereton de Marvel y de Alex Horley de Image Comics y DC. La canción Sick Bubblegum contiene una muestra de la película Werewolves on Wheels, y la reedición de este álbum contiene una portada diferente a la original. Curiosidad número 14. Zombie tiene una réplica del robot de la película The Phantom Cribs de 1939, la cual aparece en el folleto del primer álbum, en la portada del sencillo Drácula, en el video de la canción Drácula y en el video de la canción Dead City Radio. Curiosidad número 15. Los 3 álbumes más largos de Rob Zombie son Hellbilly Deluxe 2, The Sinister Urge y Venomous Rat Regeneration Vendor, y el tema más largo de la banda es The Man Who Loves, de 9 minutos con 44 segundos. Otros temas largos de la banda son La Casa de los Mil Cuerpos, Guardalak y Jesus Frankenstein. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.